En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. El académico de la lengua y, por cierto, mi profesor en tiempos de estudiante en la Universidad Central de Venezuela, doctor Alexis Márquez Rodríguez, dijo que Paraguaná era una tierra privilegiada por haber dado hombres como Alibret Abraham Martínez, y tenía mucha razón. 100 años han pasado desde aquel 28 de noviembre de 1922, cuando por primera vez vio luz en su natal Carirubana este insigne pariente y coterráneo que más tarde con sus obras Aquella Paraguaná en otras palabras, nos diera la oportunidad de conocer bastante la resistencia vital de los paraguaneros en tiempos difíciles que no quisiéramos recordar. Lamentablemente, Alibret Martínez murió a la temprana edad de 57 años, un 14 de junio de 1979. Pero aún así, su querencia y profundo amor por esta tierra de sequía resolana y escasez quedó reflejado en sus obras desde ya imperecederas e inmortales. Hablar de Alí no solo es recordar aquella Paraguaná, conocer la vida de los pescadores a través de Suriquiba, mar adentro, o hablar de Paraguaná en otras palabras. Hablar de Alí es conocer nuestra historia local, es hablar de periodismo, folclore y desde luego de poesía o narrativa literaria. Basta con que hayamos leído alguna de sus obras o que escuchemos la opinión de quienes le conocieron personalmente para que nos formemos una idea o un concepto de su recia personalidad, que no fue otra que la de un hombre trabajador, sencillo, honesto, inteligente, con una memoria extraordinaria y una vasta cultura poco común para quienes solo han podido desarrollar su talento gracias a la bondad que le ha brindado la Universidad de la Vida. José Luis Mendoza, veterano periodista y compañero militante de él en tiempos de juventud, escribió un artículo titulado El Alibret que yo conocí. De él dice, y yo se lo voy a leer, dice: ese joven resultó ser un hombre con una sensibilidad social y una capacidad intelectual que al analizarla posteriormente llegamos a la conclusión de que si deslastró de prejuicios e inutilidades su gran capotera espiritual, recargó y repotenció sus neuronas del conocimiento y almacenó recuerdos, vivencias y experiencias que luego descargó en millares de páginas convertidas en libros, en donde está la geografía de gentes, retratos de pueblos y la investigación de temas de diversa índole. Pero más que todo, fue un paraguanero agradecido que demostró con hechos el inmenso amor que sintió por el terruño, que lo vio nacer en Carirubana un 28 de noviembre de 1922. Y es que, en honor a la verdad, Alibret conoció e interpretó a fondo la idiosincrasia del paraguanero, porque él se formó en ese ambiente difícil desde temprana edad y con razón
Él mismo dice que si a alguien le tocaba nacer en el campo, lo esperaba una escardilla o un corral de cabras, y si nacía en la costa, su porvenir era un remo o una canoa. En la realización de su obra inmortal, Aquella Paraguaná, él busca la información, unas veces documental en bibliotecas, otras apelando al archivo personal de sus recuerdos, y desde luego, como periodista, busca su fuente en entrevistas que hacía él mismo a los verdaderos protagonistas que aparecen en sus libros y que en realidad le sirvieron de mucho en el rescate de la memoria de una paraguaná que hasta entonces estaba dormida en el subconsciente de la mayoría de los paraguaneros. En este libro, Bret Martínez investiga y sustenta sus afirmaciones en una consulta que hace en una extensa biografía que incluye referencias de la historia paraguanera desde la conquista y sus primeras expediciones hasta llegar a revisar documentos que testimoniaron el paso del obispo Mariano Martí y su relación con las primeras parroquias que se establecieron en la península. Del mismo modo, hace una rápida referencia del papel que jugaron algunos paraguaneros en la Revolución Libertadora hasta llegar a la época en que su gente comenzó a abandonar el campo y el mar para dedicarse a la actividad petrolera. En cuanto a su condición de periodista e investigador, podemos decir que este oficio le sirvió de ayuda para tener acceso a los archivos de organismos oficiales o públicos, y fue así como obtuvo información original sobre la historia de la aduana, de las piedras y las diferentes parroquias eclesiásticas de aquí de Paraguaná. Pero es que también su contacto con la vida campesina lo llevó a escribir con soltura sobre las diferentes formas del habla popular paraguanero y de otras manifestaciones folclóricas como los juegos de niños que practicó en su natal Carirubana. Sin embargo, es su memoria la más brillante de sus atributos personales y a ella recurre en cada pasaje de su escritura porque la palabra recuerdo, para Libre la palabra recuerdo tiene todos los sonidos del alma. Quizás es por eso que los recuerdos de su niñez en Carirubana, la Trinidad o el Taparo, como le dicen ahora a este lugar, tienen un profundo significado que dejó huellas en la formación de su carácter, de su personalidad, ya después adulta. En Aquella Paraguaná pone de manifiesto un capítulo que titula De recuerdos también se vive, y en él relata las experiencias escolares, sus maestros, personajes populares y otros acontecimientos de la Carirubana de sus primeros días. Como novelista en Suriquiba Mar Adentro, Alí pone de manifiesto su propio estilo costumbrista, o sea, esa costumbre de la vida cotidiana y de los tipos humanos que fueron característicos de una época que estuvo influenciada por 40 años de vida petrolera. El humorismo juega un papel importante como elemento literario y está presente en cada una de sus obras e incluso esa cualidad de humorista le hizo posible una pasantía en El Gallo Pelón. No sé si ustedes recuerdan esa revista. Y así vemos, por ejemplo, que en su libro Paraguaná en otras palabras, nos escribe una ocurrencia que dice así, yo también se las voy a leer. Dice, como una forma de economizar papelón, se usaba en Paraguaná brindar café con un pedacito de panela puesto en el plato donde iba la taza. La persona bebía un trago de café a la vez que masticaba el papelón. Le decían a esto, café con dulce por fuera. Cuentan la anécdota de una joven que le obsequió café a un forastero
y al verlo extrañado por el desconocimiento de la costumbre, le dijo: «Señor, lo tiene por fuera». El hombre sorprendido, pero sorprendido y confundido porque desconocía la costumbre, se miró la portañuela o bragueta, como antes le decían al cierre o rache del pantalón. Esas eran las ocurrencias de Ali Bret Martínez. Y así sucesivamente muchas otras iban surgiendo del ingenio de este escritor que supo conjugar su misión en el periodismo con la investigación documental. Además de las obras ya mencionadas, se anotan también en su haber el porteñazo, historia de una rebelión, el periodismo y las imprentas de Puerto Cabello de 1806 a 1945. Otra de sus obras es de Sutherland a Rubén el Campanero. Otra es El Cojo Ilustrado y los escritores falconianos. Como dato curioso, todos sus libros fueron publicados apresuradamente en el corto lapso de 6 años más o menos, como si presintiera su despedida. En efecto, así sucedió aquel 14 de junio de 1979, cuando fallece en Caracas a la edad de 57 años. Hecho que lamentamos porque todavía pudo habernos dado más, mucho más, como cronista y escritor, pero aún así supo administrar el tiempo necesario para dejarnos como herencia un legado cultural que muy bien podría ser de lectura obligatoria, o sea, todos sus libros, en los centros educativos de la península, y solo así podríamos retribuirle su esfuerzo y recordarlo como muy bien dice la canción de su tocayo Ali. Ali decía en una de sus canciones: «Tocayo, no se me muera tocayo, que están cantando los gallos para este pueblo que espera. Vamos a darle una flor a aquella paraguanera». Pues bien, deuda es deuda y hay que retribuirla, porque la memoria y el legado de Ali Bret Martínez es de todos, sin distinción alguna, de que nadie se la venga a arropar para ellos. Sencillamente es de todos porque pertenece al paraguanero de ahora, de ayer y desde luego al paraguanero de hace tiempo y allá lejos.